Hola chicos, buenas, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Anabela Botaz y les voy a dar la clase de insuficiencia renal crónica. Espero que les sirva escucharme y ver las imágenes. Bueno, insuficiencia renal crónica es el daño renal definido como alteraciones patológicas o marcadores de daño que pueden ser en el análisis de la sangre, orina o imágenes alteradas. ¿Sí? Bien. La insuficiencia renal crónica es cualquier daño renal o una filtrado glomerular menor o igual a 60 mililitros minuto durante más de 3 meses. ¿Sí? Bueno, esta es la ecuación de Cockcroft-Gault, que es para medir la filtración glomerular de un paciente. Tenemos que el filtrado glomerular es la creatinina en la orina por el volumen urinario en el día sobre la creatinina en el plasma. Eso nos da, en la orina de 24 horas, un filtrado glomerular exacto. Si no, en una guardia, para sacar un filtrado glomerular estimativo y rápido, tenemos, con sacarles un poquito de sangre para medir la creatinina, ya podemos medir el filtrado glomerular con esta fórmula. 140 menos la edad por peso sobre 72 por creatinina plasmática. ¿Sí? Y en las mujeres se multiplica por 0,85. Como ven, es muy importante la edad en esta fórmula, ¿sí? Por eso los pacientes de mucha edad, el filtrado glomerular ya va a bajar per se. Bueno, los criterios para la enfermedad renal crónica, tenemos lo que hablábamos antes, marcadores de daño renal, ¿sí? Tiene que ver entre, o sea, hasta los 3 meses, ¿sí? Después de que duren más de 3 meses, digamos. ¿Y cuáles son esos marcadores? La albuminuria, ¿sí? Que es la excreción diaria de albúmina, ¿sí? O el RAC, que es, como abajo dice, la relación albúmina-creatinina en orina, ojo que es en miligramos, gramos, ¿sí? Más de 30. Nosotros más que nada podemos usar la albúmina, ¿sí? Anormalidades en el sedimento urinario, anormalidades electrolíticas y otras secundarias a trastornos tubulares, anormalidades detectadas por la histología, anormalidades estructurales detectadas por imágenes, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un monorreno, ¿sí? O riñones poliquísticos, y el filtrado glomerular, ¿sí? Menor de 60 mililitros minuto para una superficie corporal de 1,73 metros cuadrados, ¿sí? Bien, estos son los marcadores de daño renal. Bien, bueno, con la prevalencia según los estadios, bueno, entonces, un poco relevante, bueno, en el estadio 1, 2 y 3, esto es simplemente para ver que la mayoría de los pacientes se encuentran en el estadio 1, que es un filtrado glomerular mayor a 90, es decir, el paciente está prácticamente sin síntomas y ni se enteró que está ingresando en el estadio 1 de la insuficiencia renal. Por esto es importante el tema de los chequeos, ¿no? Para enganchar a estos pacientes y empezar a tratarlos desde el inicio para que esto no progrese. ¿Sí? Bien. Plan de acción clínico, ¿sí? En el estadio 1, es decir, cuando un paciente tiene un filtrado glomerular mayor o igual a 90, ¿sí? Nada, esto generalmente se ve en un paciente en control. ¿Y cuál es el objetivo? No, el diagnóstico, tratamiento, ver las comorbilidades, tratarlas, por ejemplo, la hipertensión arterial, que es secundariamente la insuficiencia renal, ¿no? Enlentecimiento, es decir, que esto se enlentezca, que el paciente nunca llegue a tener absolutamente nada, ¿sí? Reducción del riesgo cardiovascular, ¿sí? O sea, el objetivo es tratar todo eso, lo previo. Pero por paciente renal hasta ahora no tendría absolutamente nada. En el estadio 2, cuando ya el filtrado está entre 60 y 89, tenemos que estimar la progresión, ¿sí? Ya lo otro va de suyo, ¿no? O sea, lo de anterior, del estadio 1, en todos los estadios. Y ver que no progrese. En el estadio 3, que es del 30 a 59, tenemos que evaluar y tratar las complicaciones, si las hubiera, ¿no? Y por supuesto todo lo anterior también, ¿no? En el 4, o sea, ya bastante avanzada en la insuficiencia renal, que estamos
en un filtrado entre 15 y 29, tenemos que preparar para la terapia de reemplazo, ¿sí? Tenemos que empezar a hablar con el paciente, buscar un centro, en fin, podemos armar la fístula, ¿sí? Para que cuando esté madura y arranque a dializar así ambulatoriamente, sin ninguna urgencia, sin nada. Y el estadio 5 es menos de 15 de filtrado glomerular o diálisis, ¿sí? Y ahí ya hablamos de terapia de reemplazo. Bien. Factores de progresión, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, la causa de la insuficiencia renal, ¿sí? Por ejemplo, la hipertensión arterial, si no la tratamos, va a progresar esta insuficiencia renal, la diabetes, el nivel del filtrado y la albuminuria, hipertensión arterial, bueno, estamos hablando, trastornos metabólicos, lípidos, glucemias, hábitos, tabaquismo, obesidad, sobrecarga proteica, nefrotóxicos y la insuficiencia renal aguda, es decir, causas que generen insuficiencia renal aguda en un paciente, por ejemplo, en un estadio 2, de repente que prostático hace un globo vesical muy viejito, orina por rebosamiento y está mucho tiempo con ese globo vesical, hay uronefrosis sostenida, insuficiencia renal aguda, o sea, una crónica reagudizada. Y si esto no se soluciona en la inmediatez, el paciente va a progresar en su insuficiencia renal crónica, o sea, va a pasar a tener un estadio 2, va a pasar a un estadio 3, y puede ser no reversible, por más que le pongamos una sonda, si estuvo un mes con un globo vesical orinando por rebosamiento, probablemente se haya deteriorado más de lo que ya estaba el riñón. La edad del sexo y la raza, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de tratamiento, ¿no? En un paciente, ya hicimos el diagnóstico, es fácil. Alertas para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica prediálisis, ¿sí? Tenemos que ver cuál es el mejor momento. No todos los pacientes son iguales, por más que estén en los mismos estadios. Guías y metas para el tratamiento, conocer qué pruebas diagnósticas solicitar, tratamiento de las complicaciones y ver la oportunidad de la consulta especializada, es decir, un nefrólogo, mandarle a un nefrólogo. Bien. Bueno, asuntos relevantes. El riesgo más importante de la insuficiencia renal crónica es la muerte y no la diálisis. Desmitificar este tema de la diálisis. El paciente tiene terror, escucha esa palabra y es terrorífica. Bueno, lo peor es, por supuesto, que es la muerte. El paciente no dializa, se muere. O se le acorta la vida, ¿sí? No es que se va a morir inmediatamente, capaz, pero es para prolongar la vida. La insuficiencia renal crónica es considerada un equivalente coronario, ¿sí? Vieron cuando uno habla de riesgo coronario, obesidad, sedentarismo, colesterol, bueno, renal es un equivalente coronario. 50% de los pacientes en diálisis mueren dentro de los 5 años de comenzar la diálisis. Cuanto más tarde y más deteriorado comience, peor el paciente. Esta alta mortalidad es debida a las enfermedades previas al estadio de la insuficiencia renal crónica. Bien. Causas. Diabetes mellitus, ¿sí? Glomerulopatías, enfermedades vasculares, hipertensión, túbulos intersticiales quísticas y de trasplante. Bien. Bueno, tenemos un paciente de riesgo de insuficiencia renal crónica, ¿sí? Antes de que tenga enfermedad. Y vamos a ver las intervenciones. ¿Cuáles son las intervenciones? Diagnóstico temprano y tratamiento temprano, lo que hablábamos antes. En una consulta a un paciente le pedimos un control, ¿sí? Y le podemos medir con una simple creatinina un filtrado glomerular. Ahí ya lo tenemos encasillado al paciente, más todo el interrogatorio, si tiene hipertensión, diabetes, la edad, en fin, ¿no? Tiene antecedentes también de que sus padres, uno de sus padres estuvo en diálisis, en fin. ¿Qué intervenciones podemos hacer? Bueno, esto, ¿sí? Bien. Pacientes de riesgo de insuficiencia renal crónica. Diabetes mellitus, tratarla estrictamente, el hipertenso también, tratarlo. Autoinmunidad, pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmune, tratarla también. Infecciones crónicas, ser agresivos con el tratamiento, ¿sí? La citus a repetición, maldita, paciente
generalmente termina con insuficiencia renal crónica, litiasis urinaria, ¿sí? Pacientes hacen obstrucciones severas, hay deterioro estructural del riñón y posteriormente deterioro de la función, ¿no? Obstrucción del tracto urinario, los viejitos protácticos, el ejemplo que les conté recién, ¿sí? Obstrucciones crónicas, uno dice, bueno, el globo vesical va al toque a la guardia, no. A veces los pacientes están un mes con el globo vesical porque cuando la presión es más grande de la presión que ejerce la próstata, pasa la orina, pero pasa por rebosamiento, ¿sí? Pasa porque ya es demasiada la presión. Pero el globo sigue estando y la uronefrosis también, ¿sí? Entonces eso genera, a la larga, si esto no se desobstruye, pasa a ser de aguda a crónica, ¿no? Y la historia familiar. Bien. Pacientes de riesgo, intervenciones. Diagnóstico temprano, medición de la tensión arterial, ¿sí? ¿Cómo intervenimos? Bárbaro, le medimos la presión, vemos la creatinina, estimamos el filtrado glomerular, vemos la relación albúmina-creatinina, ¿sí? El RAC, ¿sí? En una muestra de orina, o una proteinuria de 24 horas, ¿sí? Es lo mismo, podemos usar el RAC o la proteinuria de 24 horas, la albuminuria y el sedimento urinario. Eso que se en un chequeo, en un control, el paciente está sano, va a control. Por eso son importantes los controles, para intervenir antes. El filtrado glomerular, bueno, tenemos la fórmula para calcularlo. Y hipertensión arterial, ¿sí? La hipertensión arterial se desarrolla durante el curso de la insuficiencia renal crónica, generalmente, ¿no? Está asociada a pronóstico. Y las estrategias. ¿Qué usamos? En un paciente, no nos olvidemos, ¿sí? Antes de la enfermedad renal de estadio final, inhibidores de la enzima convertidora, ¿sí? Los IECA. El objetivo, lo que tenemos que lograr, que el paciente tenga una TA menor de 130/80. Es como bastante difícil, pero este sería el objetivo. ¿Para qué? Para no progresar la enfermedad renal, ¿no? Y precauciones de la IECA, ojo con los filtrados glomerulares menores a 25 mililitros minuto. Ahí ya está contraindicado el IECA. ¿Estamos? Y con creatininas mayores de 3 miligramos también está contraindicado los inhibidores de la enzima convertidora. Bien, son de primera línea, ¿sí? Tenemos que controlar al paciente que ya medicamos con un IECA, la creatinina, ¿sí? en una semana, en un mes, y después comenzar. ¿Sí? O sea, antes de medicarlo tenemos que ver qué creatinina tiene, qué filtrado glomerular tiene, como un simple laboratorio. ¿Qué se puede agregar? Obviamente, a ver, los pacientes no tienen solo el IECA. Si con el IECA no logramos controlar la presión, no logramos el objetivo, que era menos de 130/80, le podemos agregar furosemida, el diurético de asa. Tiacidas con filtrados glomerulares mayor a 20 mililitros minutos, si no están contraindicadas. Bloqueantes del receptor A3, ¿sí? Por ejemplo, el losartán, el valsartán. Y otra, diltiazem, ¿sí? Vasodilatadores, amlodipina, nifedipina, ¿sí? Estos últimos, sin IECA, pueden empeorar la proteinuria. O sea, estos siempre se asocian a IECA. O sea, la primera opción es IECA. Después le podemos agregar, dependiendo, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente que tiene cálculo y no es conveniente agregarle un diurético, yo le agregaría capaz una amlodipina, ¿sí? Por ejemplo. Bien, un paciente que tiene hiponatremia por algún causa y una tiacida tampoco le agregaría para lograr la TA que estábamos hablando. Le agregaría otra cosa. Por eso tenemos todas estas opciones. Y verapamilo o beta bloqueantes, ¿sí? Tenemos como otra opción para agregar. Por eso los pacientes a veces están polimedicados, pero no están polimedicados, están bien polimedicados porque la idea no es ponerle dosis tóxicas de enalapril, ¿sí? Es ponerle dosis bajitas de varias drogas con distintos mecanismos de acción, bajando la toxicidad de las mismas. La anemia. La anemia se desarrolla también durante el curso de la insuficiencia renal crónica, ¿sí? ¿Se acuerdan por qué
de, del riñón, surge la renina, ¿sí? Ahí está, no me salía. Y bueno, el paciente de insuficiencia renal, generalmente todos tienen anemia a largo plazo y se relaciona con peor pronóstico. La ferritina puede no ser un buen marcador de anemia, ¿sí? Así que ojo con eso. Nos manejamos con hematocrito y hemoglobina, simplemente. La ferritina, acuérdense que es a veces un reactante de fase aguda, ¿sí? Son los depósitos de hierro, ¿sí? Bien. Anemia. Objetivos. O sea, ¿qué es lo ideal? Una hemoglobina por encima de 10 gramos por decilitro. Por lo menos, es lo mínimo. Un hematocrito entre 33 y 36, si tiene más mejor, por supuesto, ¿no? ¿Y cuáles son las estrategias para lograr esto? Bueno, suplementos de hierro, 200 miligramos día, y folatos, 1 miligramo día. Eritropoyetina humana, ¿sí? Si la hemoglobina es menor a 10, o si el paciente tiene síntomas, ¿sí? En esos pacientes, le indico la eritropoyetina, y listo, que es subcutánea. O la darbepoetina alfa, que es una eritropoyetina digamos, de laboratorio, ¿sí? Precauciones. Tenemos que ver la TA, ¿sí? Ojo, porque aumentar el hematocrito aumenta también la TA, ver la hemoglobina, el hematocrito y la calemia. Siempre la calemia. Bueno, la dieta. La malnutrición desarrolla durante el curso de la insuficiencia renal crónica y por debajo de un filtrado glomerular de 60 mililitros por minuto, la malnutrición es prevalente, ¿sí? Un filtrado glomerular menor a 30 es un factor independiente asociado a malnutrición. Y la malnutrición, mayor mortalidad, ¿sí? Como, no sé si vieron, pero bueno, en el hospital hay mucho. Los pacientes renales generalmente no están desnutridos, pero son pacientes delgados, ¿sí? Y se van deteriorando y hasta por varios factores, ¿sí? Uno de ellos también, el paciente pierde el apetito también, ¿sí? Entre otras cosas. Ni hablar, bueno, que pierde proteínas, ¿no? Por orina. Bien. El metabolismo fosfocálcico. La enfermedad ósea se asocia a peor pronóstico y los niveles de paratormona se relacionan a la caída de filtrado glomerular y son marcadores tempranos de enfermedad ósea. Siempre a un paciente renal se le pide paratormona. Y este cuadrito es para explicar por qué tienen, cómo es el metabolismo fosfocálcico en el paciente renal. Tenemos deterioro de la función renal, hay una disminución de la excreción de fosfatos, ¿sí? Y por otro lado tenemos una disminución de la vitamina D3, ¿sí? La disminución de excreción de fosfato me va a dar un aumento de fosfato sérico, ¿sí? No lo excreto, tengo más, ¿sí? Y la calcemia disminuida va a ver que esto me va a dar, digamos, un aumento me va a disminuir el calcio, porque se va a unir el fosfato con el calcio. Va a haber cuerpos fosfocálcicos, ¿sí? Después, por otro lado, la disminución de la vitamina D hace que haya una disminución de la absorción del calcio a través del tubo digestivo, con lo cual eso también me disminuye la calcemia. O sea, ya tenemos dos causas por las cuales el calcio está bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Baja el calcio, estímulo para que aumente la secreción de la paratormona. La paratormona hace que, por un lado, se reabsorba el hueso para sacar calcio de ahí, ¿sí? Y por otro lado, aumenta la excreción renal de fosfatos. El aumento de la resorción ósea genera la osteoitis fibrosa quística, ¿sí? Que junto con la disminución de la mineralización ósea por la déficit de calcio me va a dar la osteomalacia. O sea, la osteomalacia más la osteoitis fibrosa quística me da la osteodistrofia renal, dolor óseo y fracturas frecuentes.
Esto para entender un poco por qué el paciente, el mecanismo fosfocálcico que es tan importante. ¿Y con eso qué vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que prevenir las alteraciones óseas, ¿sí? Necesitamos un fósforo de 2,7 a 4,6 en estadios 3 y 4 y lograr un 3,5, un 5,5 en estadio final. ¿Sí? Ahí tendré un poco más. Esos son los objetivos. ¿Qué podemos hacer para esto? Bueno, tenemos que mantener el producto fosfocálcico menor al 55%, ¿sí? Y restricción del fósforo, ¿sí? Que es medio difícil porque restringe también las proteínas. Carbonato de calcio y quelantes del fósforo. O sea, tenemos que darle calcio y sacarle el fósforo, ¿sí? Acuérdense que el fósforo es lo que da el prurito en estos pacientes, muy frecuente el prurito. Y bueno, si lo medimos si está alto y el calcio está bajo, bueno, es darle calcio y darle un quelante del fosfato, que es el Renagel, es la marca comercial. ¿Sí? Bien. El calcitriol, ¿sí? Que sería la vitamina D para fijar este calcio, si la paratormona elevada más de 3 veces de lo normal. O hipocalcemia a pesar de los quelantes del calcio, del fósforo, perdón. ¿Sí? Muy bien. Estas son todas las estrategias para mantener un buen metabolismo fosfocálcico y cuidar el hueso. Prevención de la progresión. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el deterioro es frecuentemente constante en cada paciente, es lento y progresivo. Se puede calcular el nivel de prolección de los cambios previos, cambios de creatinina al año, ¿sí? Así me doy cuenta de la progresión, con la creatinina. El deterioro depende de la enfermedad subyacente, obviamente. Bueno. Bien. La proteinuria en 24 horas, ¿sí? Si aumenta más de 1 gramo, me está progresando. Me remite si disminuye 1 gramo. Y está en regresión si es menos de 0,3 gramos. ¿Sí? Esto es en el seguimiento de un paciente, por supuesto, hay que comparar. El CRIES de creatinina, si va descendiendo, está en progresión. Si está en remisión, está estable. Y si está en regresión, está aumentada. La estructura renal está empeorando en progresión, está estable y mejora en regresión. Por ejemplo, un paciente que está obstruido, ¿sí? Los cambios en la estructura del riñón en un paciente que está obstruido, o un paciente, vieron que inicialmente el riñón está normal, y después se va achicando y después progresivamente se va estructuralmente, no se ve bien la línea que divide la corteza de la médula. Se ve todo como un bodoque el riñón, ¿sí? Entonces esas son lesiones estructurales del riñón. Bien, otra variable tenemos la proteinuria de 24 horas, ¿sí? Que el objetivo es que no disminuya, que disminuya 0,3 gramos, ¿sí? Esto sería lo ideal. La tensión menos de 130/80 matutinos antes de tratamiento, debería ser, la mañana tendría que tener esta TEA. Un colesterol menos de 100 y una hemoglobina glicosilada en caso de diabetes menor de 7,5. Esos serían los objetivos principales para evitar la progresión de la enfermedad renal. Y la interconsulta especializada y acceso vascular, ¿sí? A ver, oportunidad. Es decir, ¿cuándo es bueno que el paciente vea a un nefrólogo? Y al diagnóstico nunca está de más, pero depende, si es un estadio 1, el paciente todavía no tiene ni un síntoma y tiene más de 90 de filtrado glomerular, bueno, es un chiste, ¿no? Lo puede manejar tranquilamente un clínico. En realidad lo puede manejar el clínico hasta que el paciente requiera diálisis, ¿no? O sea, que le baje el filtrado a menos de 30, ya uno ya lo puede charlar con el nefrólogo, ¿sí? Por supuesto, todo depende de cómo se maneja el paciente, si sigue los controles, si entiende, si colabora, en fin, del lugar donde está el paciente, si tiene posibilidad de consultar, en fin. O sea, por eso la oportunidad a que lo vea el nefrólogo puede ser del día 0 o no. Eso depende de lo que uno
de la posibilidad, si es un consultorio, si lo ve uno por única vez, yo lo veo internado el paciente, yo no hago consultorio, por ejemplo, lo veo internado, ¿y a quién lo voy a mandar? Lo mando directamente al nefrólogo, ¿sí? Por supuesto, después que siga el clínico para que haga todos los objetivos que vimos anteriormente, manejo de la TA, manejo de la glucemia, en definitiva, para que no progrese, para que no progrese. Y después el nefrólogo lo verá así una vez al año, en el diagnóstico, cuando las creatininas no son mayores a 2, miligramos, a 2, perdón, miligramos por decilitro, en el paciente candidato a trasplante, bueno, ni que hablar, y los pacientes de difícil manejo ambulatorio, esto es lo que yo le decía, capaz que un paciente no puede ir al clínico y al nefrólogo. Yo igual prefiero que vaya al clínico, ¿no? Que al nefrólogo solo. El nefrólogo es como que es solo riñón y el clínico, bueno, es algo más global. Pero todo depende de muchas cosas. Es una salita, depende del paciente y sus posibilidades, ¿no? Y el acceso vascular, cuando el filtrado glomerular es menos de 20 mililitros por minuto, uno ya tiene que hablar de colocarle una fístula, no esperar a que el paciente haga una insuficiencia renal aguda con criterios de diálisis de urgencia para enchufarle un CUC y salir corriendo a dializarlo. La idea es hacerlo todo programado, y bueno, si uno lo programa, bueno, valor de corte del filtrado glomerular es 20. Con 20 uno ya tiene que plantearse el acceso vascular. Bueno, acá un resumencito para terminar. Bueno, tenemos un paciente con daño renal, estructural o por filtrado glomerular, proteinuria, medir la TA. Si el tamaño renal es normal, la proteinuria es menor a 0,3 en 24 horas, ¿sí? O sea, no tiene rango nefrótico. La TA es menor de 130-80 y la LDL es menor de 100, o sea, paciente espectacular, nada, lo controlo en 3 meses. Si en 3 meses me cambia el tamaño renal, es anormal, la proteinuria sube en 24 horas, la TA ya no es la ideal y la LDH tampoco, seguimos. Hay que tomar medidas clínicas de acuerdo a las recomendaciones que vimos, vieron los objetivos y las estrategias, ¿sí? Y si no mejora, tratamiento con IECA, vitamina D, quelantes del fósforo, atorvastatina y eritropoyetina de acuerdo al estadio, especialista. Bueno, y por último, pregunta me encanta de examen, indicaciones del diálisis de urgencia, ¿sí? Que es la hipercalcemia refractaria, o sea, no es solo la hipercalcemia, un valor solo, es refractaria al tratamiento. Primero la trato, si no anda, ahí sí. Acidosis progresiva sin respuesta médica, o sea, siempre se hace algo. Generalmente uno hace algo mientras llama al nefrólogo y al vascular para que le ponga un CUC, mientras tanto le va haciendo cosas, ¿no? Encefalopatía urémica, ¿sí? Pericarditis urémica, hemorragia digestiva urémica y sobrecarga de volumen refractario, o sea, edema agudo de pulmón. ¿Estamos? O sea, el paciente no se puede desembarazar de los líquidos. Muy bien. Bueno, y esta clase fue sacada de la Cadigo, ¿sí? Una guía muy buena, del 2017. Creo que es la última, no sé si habrá salido una nueva, pero hasta el año pasado era la última. Generalmente es cuando cambian pequeñas cosas. Bueno, espero que les haya servido la clase. Y bueno, repito lo mismo que en la clase anterior del linfoma, que bueno, fui la primera que grabé por lo menos. Que cualquier duda, si quieren, me pueden escribir a mi mail, a mgotas, como mi apellido, GOTAS, @yahoo.com.ar, y me hacen las preguntas que quieren. Yo sé que esto es medio complicado, yo estoy a disposición, y bueno, siempre y cuando pueda, los ayudo. Ustedes saben que estamos para eso, pero ahora está medio complicado. Les mando un saludito.